Muy buenas tardes. Soy José Jesús Naveja Macías, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un gusto continuar con todo este esquema de desarrollo en mesas de análisis profundo en derecho del deporte, en periodismo deportivo vinculado a la libertad de expresión y a los procesos de consolidación democrática de nuestros países en Iberoamérica. Y el día de hoy, pues tenemos primero, quiero presentar a un conductor que va a estar conmigo de la mano, Gustavo Moscoso Buencho. Es muy conocido por ustedes, mundialista por la selección por Chile en España 1982, fue jugador de la Universidad Católica en Chile, de Puebla, de Morelia, de Tigres, de la Autónoma de Nuevo León, y posteriormente participado en procesos muy interesantes como a través del lado educativo, en un proceso que inició en su momento con César Luis Menotti en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con un gran proyecto deportivo que ha vinculado con el tema educativo, y esta universidad hoy en día es una de las principales universidades en temas de educación e investigación en México y en América Latina. Pues bueno, vamos a presentar a nuestro panel. Está Eduardo Camarena Reyes, por México, ex responsable y comentarista de Telemundo en Estados Unidos, fue comentarista de Univisión Deportes, fue jefe de información en MBS, fue redactor, reportero y comentarista de Televisa, periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentarista de fútbol y boxeo desde el 82, cubrió los Juegos Olímpicos en Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, los mundiales de México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Ha narrado más de 800 peleas de título mundial de boxeo profesional, donde han sido protagonistas Mark Tyson, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Evander Holyfield, Salvador Sánchez, el Canelo Álvarez, entre otros muchos. Pues bueno, bienvenido a la mesa, Eduardo Camarena. Gracias, muchas gracias por la invitación y aquí a la orden para hablar de todos estos temas con mucho gusto. Está también con nosotros Diego Muñoz, quien es periodista y comentarista de la cadena ESPN, director periodístico de ESPN en Uruguay, egresado de la carrera de periodismo de la Universidad Católica del Uruguay, columnista del programa No Toquen Nada en FM de Sol de Uruguay. Fue presentador de la sección de deportes de Subrayando en Canal 10 y en TNU. Fue corresponsal del diario Marca de España, El Mercurio y La Tercera de Chile, y escribió en la revista 3. En el suplemento ¿Qué pasa?, el diario El País y las revistas Bocas de Colombia. Relató en el Mundial de Sudáfrica 2010 para Radio Uruguay y cubrió los Mundiales de Francia 98, Brasil 2014 y Rusia 2018. Ha publicado obras, tiene obras nuestro querido invitado, 3 libros hechos en Uruguay, Figueredo, A la sombra del poder, es coautor, y Nuestra generación dorada. Y pues bueno, bienvenido Diego, gracias por estar aquí en la mesa con la Academia. Un gusto y un honor participar de una charla con gente que está más que acreditada para hablar, y que uno más que hablar aprenda. Así que un gran gusto para mí. Y aportar para crear en nuestra región y en toda Iberoamérica una prensa verdaderamente respetuosa y seria. Ya platicaremos. Amado Hidalgo Quirós, periodista deportivo de los diarios Diario Extra, periódico La República y en la revista Triunfo, y columnista deportivo en Costa Rica. Titulado de la Universidad de Costa Rica en Ciencias de la Comunicación Colectiva, en énfasis en periodismo. Fue periodista deportivo en Diario Extra, periódico La República y revista Triunfo. Fue cronista y columnista deportivo de La República y del periódico Al Día. Es columnista deportivo y colaborador en temas de investigación en el diario La Nación. Panelista del programa de televisión Zona Técnica desde el año 2018. Autor y coautor de diversos trabajos de investigación relacionados con el Comité Olímpico de Costa Rica, la Federación Costarricense de Fútbol, la participación de los dirigentes locales en FIFA Gate, la pérdida de dineros aportados por la FIFA en el Mundial Sub-17 femenino en Costa Rica, la participación de Eduardo Chino Lee en la desaparición de parte de los dineros de dicho Mundial. Fue profesor de periodismo y delitos contra el honor en los medios de prensa, organizador y moderador del primer Congreso de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que cabe aclarar es un solo colegio muy sólido, desde el año 2017. Si ven ustedes, todos los que nos acompañan, gente inmersa en el deporte, muy preparada, egresados de las principales universidades de nuestra América Latina,
y gente muy metidas en temas de probidad deportiva, que me da muchísimo gusto. Pues bueno, vamos a iniciar con Eduardo Camarena. Eduardo, pues me pidió hacer la primera pregunta a nuestro conductor conjunto, nuestro coconductor, Gustavo Moscoso, quien te tiene un gran aprecio, y tú a él. Yo los dos en este medio mexicano los respeto mucho por su lucidez, su capacidad, son hombres brillantes, pero además son hombres muy probos. Gustavo, pues en temas de autonomía e independencia editorial en el periodismo, tú querías hacer algún comentario y a la pregunta específicamente a nuestro invitado Eduardo Camarena. Sí, pero antes un fuerte abrazo a los participantes. La verdad, reconocer ampliamente el conocimiento que tienen y la participación que tienen deportivamente a través de la labor que ellos van realizando permanentemente, ¿no? Y en especial a Eduardo, quiero decirle que cuando la expresión de un hombre a través de valores se convierte en un libro abierto de historia que uno va aprendiendo cada vez que uno lo escucha. Y cuando a través de los medios respetan esa parte tan importante que tiene que ver con la educación, con la información y el entretenimiento, hace que cada vez que nosotros nos pongamos cerca de la radio o estemos frente a un televisor, nunca se pierda el tiempo. Y eso se lo agradezco muchísimo, porque yo así es como lo veo a él. Oh, muchísimas gracias, Gustavo. Pues como a varios nos tocó ser testigos, nosotros desde este lado, ¿verdad?, del deporte, como informadores, como periodistas, pues de ver jugar a figuras del fútbol específicamente, no el área en donde tú te desarrollaste. Y pues yo siempre digo, y platicaba hace algunos días con Ivo Basay, y le decía yo que pues es un privilegio el poder narrar partidos de jugadores como en tu caso, Gustavo, como en el caso de muchos que pues ha tenido uno el privilegio de cantar un gol o de reseñar una estupenda jugada, ¿no? Como las Pero que hacías canta más fuerte Puebla. los de las Chivas, Gustavo, canta más fuerte los de las Chivas. Sí, sí. No, todos igual. ¿En qué consiste la autonomía e independencia en el periodismo? Pues yo creo que es simple y llanamente análisis, simple y llanamente es investigación, y no estar influenciado por ningún interés de ningún tipo, ningún interés de tipo comercial, por ejemplo, ¿no? En el caso de los medios electrónicos, que no tenga nada que ver si está patrocinado por algún sponsor o por alguna empresa que esté ligada a tal o cual equipo de fútbol o a una federación de fútbol, hablando específicamente de este deporte. Y eso es fundamental, ¿no? El que las opiniones, las investigaciones, el desarrollo del análisis de un tema en específico, de un partido en específico, de una final de Copa del Mundo, de un tema particular, ¿no? Ahora aquí uno de nuestros colegas hablando, ¿no?, de lo que fue el fútbol uruguayo, ¿no?, inmerso en todo esto de la CONMEBOL y todos los escándalos del FIFA Gate, ¿no?, y todo esto que ha dañado tanto al deporte y al fútbol en particular. Pues esto se tiene que hacer solo con independencia editorial, ¿no?, con una autonomía que no se deje influenciar por ningún elemento de ningún tipo, ni intereses económicos, ni intereses políticos. Y pues lo más complicado muchas veces, ¿no?, los propios intereses del medio en el que uno trabaja, que evidentemente pues están de la mano con federaciones, con equipos, con asociaciones deportivas, con la propia FIFA, el tema de los derechos de transmisión de los equipos, de los grandes eventos. Todo eso puede influir, pero para ejercer el periodismo en toda la extensión de la palabra, de manera independiente y autónoma, el periodista no puede dejarse influir por ninguno de estos factores y ninguno de estos elementos. Excelente, Lalo. Sí, eso lo comentaba Amado en el tema de Costa Rica, un gran periodista.
Diego, ya avanzando un poco en estos temas de autonomía, en materia de libertad de expresión, pues la cláusula de dignidad que debe tener el periodista en general, y sobre todo para esto y aterrizar la pregunta de si se puede ser libre en el periodismo, qué importante es también distinguir entre el tema de la información, que implicaciones de objetividad, y la opinión, que nunca puede ser objetiva porque es propio de ustedes, en su formación profesional, idiosincrasia, etcétera. Con todo este entorno, ¿se puede ser libre precisamente, Diego, en el periodismo? La búsqueda debe ir hacia ahí. A mí me parece que claramente el fin del periodista es generar credibilidad, tal vez sea lo único de lo que podemos hacer gala a lo largo de nuestra carrera, que la gente que recibe nuestro trabajo sepa que lo que estamos haciendo es creíble, en el acierto o en el error. Es imposible ser objetivo porque somos objetos y como tal somos subjetivos, partimos de la base de que somos subjetivos. Yo puedo mirar un partido con cualquiera de ustedes y ver, para mi gusto, algo que ustedes no comparten. Y ahí ninguno de los dos nos ponemos de acuerdo porque hay claramente una subjetividad que nos pone en ese lugar. Lo que sí tenemos que tener, o por lo menos tratar de ser, es imparciales. Esa sí es la diferencia. El objetivo es ser imparcial. Y a partir de esa búsqueda, tratar de no defraudarnos a nosotros mismos, ser honestos con nuestro trabajo. Muchas veces, incluso hay situaciones en nuestra carrera en la que por ahí estamos parados en la misma vereda que nuestro jefe o el medio para el cual trabajamos. Y estaría mal también cruzar de vereda por ese hecho. Por tanto, nosotros deberíamos responder solo a nosotros, deberíamos ser capaces de visualizar que siempre el objetivo final es que quien del otro lado recibe nuestro trabajo crea que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo convencidos a través de una comunicación que está pensada, que está trabajada. El respeto hacia el otro, hacia quien recibe nuestro trabajo, implica que nuestro trabajo sea imparcial, coherente, serio y respetuoso. Con esas cualidades, quien del otro lado nos visualiza debería tener en cuenta que lo que estamos entregando es nuestra mejor versión. En cualquier ámbito de la vida, a mí me parece que lo más importante es ser la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de nosotros mismos en comunicación es un comunicador honesto, sincero, que trabaje y que trate siempre de poner las cosas desde la óptica de alguien que la ve con imparcialidad. Qué interesante tocar el tema de la imparcialidad, pero ver ese pluralismo que hay, ¿no? La plurivisión que puede existir y que enriquece, por ejemplo, los programas de análisis. Muchísimas gracias, Diego. Amado, pues ya hemos empezado a ver un poquito este tema de la libertad de expresión en periodismo deportivo, todo este tema que es parte de la consolidación de las democracias, y habíamos platicado tú y yo un poquito, ¿no? Que incluso siendo uno de los países de mayor consolidación democrática, Costa Rica, hay una opinión consultiva 5 de 85 en relación a la colegiación de periodistas, que en su momento resolvió la sala constitucional, que es de muy alto calado en Costa Rica, una sala de 1989. ¿Qué alcances y limitaciones tiene para ti, Amado, el ejercicio del periodismo como un pilar en esa visualización del derecho a la libertad de expresión? Ya dijo Eduardo, ya dijo Diego, muy diferente hablar de imparcialidad, hablar de subjetividad, ¿no? En cuando se habla de opiniones, y lógico que digas, tienes que ser objetivo, como dice, tenemos nosotros diferente, y igual no buscar el equilibrio, no caer en un aspecto netamente, un solipsismo, un subjetivismo radicalizado, pero sí está nuestra visión, nuestra formación profesional, nuestro medio, etcétera. Entonces, tú, en conclusión, en cuanto a la pregunta aterrizada, ¿cuáles son los alcances y limitaciones en el ejercicio del periodismo precisamente en este tema de la libertad de expresión, Amado? Bueno, primero, buenos días. Primero, hay que contextualizar el tema.
porque, bueno, hoy todo el mundo es periodista de alguna forma. Con esta explosión de las redes sociales, nos encontramos con que todo el mundo, de alguna forma, es periodista. Y vamos a ver, esa libertad de expresión que le asiste al periodista no es muy diferente o no es diferente a la que le asiste a cualquier persona que haga uso de estas redes sociales, que haga uso de cualquier medio de comunicación. Y desde ese punto de vista, a veces es difícil distinguir a quién está ejerciendo como periodista y quién no, porque hablábamos antes, o lo comentaba usted, Jesús, eh, antes de 1995 en Costa Rica, alguien que, digamos, que hiciera la tarea de un periodista podía ir a la cárcel porque se le acusaba por ejercicio ilegal de la profesión. Había una ley, que era la ley del colegio, bueno, es una ley que existe, lo que no existe es la norma que obligaba a colegiarse para poder ejercer el periodismo. A raíz de una opinión consultiva que hizo el mismo gobierno de Costa Rica en 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que era ilegítimo obligar a colegiarse a los periodistas. Y como tal, hasta 10 años después, un comentarista deportivo bastante conocido en la época, don Roger Ajún, presentó una acción de inconstitucionalidad y la sala determinó que era inconstitucional obligar a colegiarse. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, tiene implicaciones positivas y negativas. Negativas, de alguna forma, todo lo que tiene que ver el control de la actividad queda un poquito al garete, en el sentido de que se supone que son los colegios profesionales los que tienen la posibilidad de establecer algunas normas, sobre todo de contenido ético, y supervisar el ejercicio de esa profesión. Bueno, eso quedó, digamos, un poco de lado, porque si bien el colegio sigue existiendo, pues ya no puede, digamos, obligar a nadie. Usted puede ser o no periodista y puede estar o no colegiado, aún siendo periodista. Digamos que ese es un aspecto negativo. El aspecto positivo habría que decir que un poco se democratizó el acceso a los medios, por un lado, y por otro lado, hay más independencia de criterio, en el sentido de que cualquiera puede tener su medio de comunicación, cualquiera puede ser bloguero, cualquiera puede ser, tener su paginita y hacer las tareas del periodista sin ser periodista. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por supuesto que muchas. Y ahí está el tema de la responsabilidad. Eh, mucha gente cuando se pronuncia la sala y cuando se pronuncia en la corte, dice, bueno, entonces ahora esto va a ser un desmadre porque cualquier hijo de vecino va a hacer uso de los medios, va a injuriar, va a calumniar, va a difamar y no pasa nada. Y no es cierto, porque la misma responsabilidad que tiene el periodista la tiene el periodista, digamos, profesional, el que se dedica habitualmente a esa actividad, la tiene cualquier persona que haga uso de un medio de comunicación, independientemente de si profesionalmente es o no periodista. Desde ese punto de vista, hay que decir, bueno, que hay una legislación de delitos contra el honor en Costa Rica, como me imagino que la existe en todos los países del mundo, en donde se establece una responsabilidad que no puede ser previa, sino que tiene que ser ulterior. O sea, a usted no lo pueden censurar, a usted no lo pueden limitar en su libertad de expresión de previo, pero tiene que hacerse responsable por lo que dice, por lo que hace, por lo que escribe. Y desde ese punto de vista, pues, bueno, aquí hay jurisprudencia amplia en el sentido de que quien haga uso de un medio de comunicación, periodista o no, hablando como profesión, tiene que responder por lo que dice, por lo que escribe, por lo que habla. De tal manera que la responsabilidad existe y no hay mucho que decir. Para algunos es bueno, para otros es malo, pero como le digo, desde 1995 ya ninguna persona que haga uso de medios de comunicación buscando y difundiendo información, que es lo que hacen los periodistas, está amenazado por ir a la cárcel, como en su época pues sí lo estaban.
Ese tema es muy interesante porque esa línea, más que de la Corte, como dices tú atinadamente, fue una opinión consultiva que sí pidió Costa Rica a la Corte Interamericana y fue la 5 de 85 y estableció que era un manejo sui generis en el caso del periodista, como dices tú atinadamente, y violentaba el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en establecer este tema de que te pudieran limitar al ejercicio de la profesión si no eras periodista o no estabas colegiado. Y entonces, esto viene de la Corte, sí, fue una petición de la Corte de Costa Rica, que en ese tiempo no existía la sala constitucional, fue hasta el 89 con la ley de condición constitucional en Costa Rica, y esa responsabilidad ulterior también viene de la resolución de lo que marca la Corte y que en muchas ocasiones este tipo de delitos, de acuerdo a la misma sentencia, a las mismas resoluciones de la Corte Interamericana, no deberían existir. Dice la Corte un caso contra Argentina, el caso Kimmel, que deben de hacerse un Estado de derecho democrático, no un Estado policía, no establecerse como delitos, sino si se puede sacar en otros campos como responsabilidad civil, se deben de sacar. Entonces no debería de existir en las codificaciones penales, en los códigos sustantivos penales, los delitos precisamente de este tema en materia de ejercicio periodístico, y lo mismo en los contenidos, que pasó en Chile en el caso La Última Tentación de Cristo, y por eso se pueden exhibir sin censura previa algunas de las películas que incluso después han incidido en elecciones, perdón, pero qué tema tan interesante en este tema de la libertad de expresión. Mucha gente dirá, bueno, entonces, ¿por qué un médico sí tiene que estar colegiado para ejercer? ¿Por qué un ingeniero sí o un abogado sí y un periodista no? Bueno, la razón es porque el derecho de expresión, que es el fundamento de la actividad del periodista, está consagrado expresamente como un derecho para todos en la misma, bueno, en cualquier tratado. En la Constitución y en las convenciones internacionales, claro. Por supuesto, específicamente en el denominado Pacto de San José, en el artículo 13, así es, está consagrado el derecho a la libre expresión. Y le leo brevemente, Jesús. Sí. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de comunicación y de religión. Perdón, estoy hablando, no, el 13 de la Convención del Pacto de San José. Dice, sí. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Sí. Bueno, eso es lo que hace el periodista. Entonces, si esa es la actividad que hace el periodista y está consagrada para todo el mundo, pues no se puede decir que solo una persona que fue a la universidad y que tiene un título puede ejercer un derecho que es consustancial a cualquier ser humano. Claro, y el 14 establece el derecho de rectificación en la misma convención y agregando que para el Estado de Derecho es básico el tema de información, y este tema tiene implicaciones de consolidación del Estado de Derecho. Es un tratamiento sui generis. Ustedes son sui generis. Somos abogados, somos otra cosa. En este tema ustedes llevan la mano. Bueno, García Márquez decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Ahí ya hay una gran diferencia entre un profesional y alguien que se improvisa. Termina siendo, más allá de que obviamente las herramientas en la construcción de un periodista están vinculadas a ejercicios, a conocimiento, a materia. En mi caso, yo tuve la posibilidad de ir a una universidad a estudiar comunicación, pero claramente hay periodistas en Uruguay durante 70, 80 años, los periodistas fueron autodidactas, no estudiaron en ningún lado y generaron trabajos históricos que están a prueba de cualquier universidad. Claro, es ciertísimo. Lalo, tú sabes de uno de tus grandes maestros, Roberto Guerrero. Entonces, la verdad, lo que sí es que ustedes están muy formados en las principales universidades de sus países, tienen una pluma galana, tienen producción de artículos y de obra, y bueno, están dejando un ejercicio periodístico profesionalizado, ¿verdad? Eso es muy importante, esa es la dinámica. Pues muchísimas gracias, Amado. Y bueno, ya tocaron, Diego, el tema ahorita, Lalo, el tema, Eduardo Camarena, un poquito de esto de las regímenes, lo que son las redes sociales, esta vorágine, esta explosión increíble, incluso después de la pandemia, en las nuevas tecnologías, que bueno, todo el mundo trae su teléfono, todo el mundo es periodista. Entonces, con todo esto que se está dando, Eduardo, con este entorno, con las circunstancias, con la aceleración de las nuevas tecnologías,
¿Qué tan importante es, ya lo dijo, lo preguntó, lo señaló Diego, la credibilidad periodística actualmente en esta vorágine, en esta aceleración increíble que tienen las redes sociales? Mira, yo creo que fundamentalmente la credibilidad es el principal activo que tiene el ser humano como ser social, ¿no? En tu familia, si tienes credibilidad, es fundamental. Un médico, si su trabajo es eficiente, adquiere credibilidad. Un mecánico, cualquier profesionista. Y yo creo que es el principal activo que puede tener y que debe tener un periodista, ¿no? Un periodista sin credibilidad, pues simplemente no va a tener su mensaje el impacto que debe de tener al carecer de esa credibilidad, ¿no? Y se hablaba, ¿no? Aquí el amigo de Costa Rica hablaba de la responsabilidad de lo que se emite en las redes sociales, ¿no? Ese es el mundo ideal, ¿no? Que cualquier persona que haga uso de una red social, el Twitter, por ejemplo, que es la única red social que yo utilizo y estrictamente en el terreno profesional, lo ideal es que cada persona que emita un mensaje lo haga con esa responsabilidad, pero creo que la responsabilidad es doble, cuádruple para el periodista, para el que se dedica a ejercer este trabajo del periodismo, porque tienes una formación, porque debes de tener una ética, porque tienes principios, ¿no? Principios de valores periodísticos que si no te los enseñan en la universidad, pues te los enseña la vida o te los impone tu medio o te los impones tú mismo, ¿no? Como parte de una ética para trabajar y hacer valer, pues que es el activo más importante, que es la credibilidad. ¿Cómo hacerle? Pues con responsabilidad, ¿no? Con la más absoluta responsabilidad, ¿no? Yo siempre pongo en las charlas con los muchachos, ¿no? Que estudian periodismo, yo siempre pongo este ejemplo, que es un ejemplo pues muy coloquial y que seguramente me lo van a entender. En México antes las abuelas decían: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Era un mensaje de que pues no te juntes con personas nocivas porque podrías parecer que eres igual que estas personas, ¿no? Un mensaje muy de familia que se daba hace muchos años y que se sigue dando en México. Y yo digo en las redes sociales, hoy yo les digo, dime a quién sigues y te diré quién eres. O sea, no toda la gente que emite un mensaje en redes sociales para mí es digno de credibilidad, ni siquiera vale la pena seguir, ¿no? Personas que incendian, como se dice comúnmente, las redes sociales, que publican informaciones, las famosas fake news. Para mí esto es el punto negativo, el gran problema de las redes sociales, ¿no? Que no se manejan con responsabilidad, que no se manejan con respeto. Es muy fácil, y sobre todo con tanta gente que en el anonimato que tienen las redes sociales, pues insulta, desprestigia, descalifica, le pone adjetivos a los demás o a los hechos mismos, y lo que menos se pone es análisis, lo que menos se pone es información, lo que menos se pone es inteligencia, buen criterio y respeto, ¿no? Entonces creo que esa es la clave, y coincidiendo con mi amigo costarricense, ¿no? De esa responsabilidad, yo sí creo que particularmente trasladada a un profesional del periodismo, esa responsabilidad se multiplica al cuádruple cuando se trata de un periodista profesional, ¿no? Y te das cuenta que de pronto hay tantas noticias, entre comillas, o tantas versiones, y ahí es donde entra pues la astucia, es donde entra el principio del periodista, ¿no? De saber qué fuente es confiable, qué fuente no es confiable. Hoy, y no me dejarán mentir mis amigos, en nuestros países, desafortunadamente, hoy se replican estas informaciones y cada persona que la publica, y ahí incluyo a periodistas, la asume como si fuera propia, ¿no? Ya ni siquiera con
con la decencia y la ética de pues dar el crédito periodístico, ¿no? Que te exige la profesión, ¿no? Tal, el señor periodista tal publicó esto y afirma, dar el crédito correspondiente, la fuente correspondiente. Hoy, desgraciadamente, con esta vorágine de las redes sociales, con esta producción en cantidades industriales de mensajes, de noticias, de informaciones, de versiones, de aseveraciones, hoy desafortunadamente, Jesús, creo que esto desgraciadamente se ha perdido y particularmente lo han perdido algunos que se dicen o que practican el periodismo de manera profesional. Mira qué interesante, porque de verdad los tres que están en el panel, los panelistas, Gustavo y yo somos conductores, no podrían desarrollar estos temas si no tuvieran el nivel de preparación que tienen. O sea, un improvisado, ¿cómo se metería estos temas de democracia, de libertad de expresión, de independencia, etcétera? Pero qué interesante también estas nuevas tecnologías, adaptarlas y adecuarlas. El tema de la legislación es una complejidad, porque el otro día, que fue antier platicando, estaba Gustavo con nosotros, con Montserrat Jiménez, que tú conoces, Diego, secretaria general de Conmebol, decía, por ejemplo, el tema de que se venda más lo de las mujeres, el producto, el fútbol de hombres que el de mujeres, no es un tema para ella, dice, de equidad o de igualdad, es un tema mucho de visibilidad. Entonces, las redes sociales están permeando demasiado, generando la visibilidad, los mismos estos videojuegos, hay uno de FIFA tal y quieren ver a Messi, etcétera, que hubiera uno de mujeres. Entonces son muchos factores interesantes que intervienen y que gracias a ustedes pues nos aclaran las dudas que tenemos. Diego, ya vimos mucho de este tema de independencia, libertad de expresión, la cláusula de dignidad, pero siempre va a haber presiones externas muy, muy fuertes, algunas no tanto. En el tema de lidiarlas, quiero hacerte un comentario y hacerte una pregunta a nuestro conductor adjunto, Gustavo Moscoso. Adelante, Gustavo. Sí, Diego. Mira, yo crecí en el deporte, eso me lo enseñaban mucho en la Universidad Católica, que entre otras cosas, lo más importante para nosotros tenía que ser la relación que teníamos que tener con los periodistas. Siempre nos inculcaron facilitar las cosas, tener respeto, atender de la manera adecuada. Hoy en día, con las noticias que uno va viendo, resulta al revés, ¿no? Lo que está ocurriendo. Se me hace que es muy difícil para ustedes, dependiendo incluso del ambiente en el que sea su especialidad, poder desarrollar su trabajo. Por lo tanto, ¿cómo se convive con las presiones en el periodismo deportivo? Las presiones son inherentes a la profesión. Si alguien pasa por el periodismo y no recibe presiones, es porque fue inocuo. El periodismo está vinculado, entre otras cosas, a opinar, a investigar gente que no quiere ser investigada, y eso conlleva presiones, que por supuesto en algunos casos no son agradables, y que hay que saber sobrellevar. Es un hilo muy delgado, ¿sí? En Uruguay somos pocos y nos conocemos todos. Y entonces eso también hace que cuando vos presentás una investigación o das una opinión sobre algo a la persona que está involucrada no le gusta, en general eso te lo hace saber de alguna manera. Después están los intereses de los poderosos que evidentemente en todo ámbito, en un mundo como hoy, con venta de derecho de televisación y demás, también están dentro de lo que cada uno de nosotros como periodistas tiene que saber sobrellevar. Volvemos al inicio. La cuestión es ser libre, es pensar por uno mismo, es decir las cosas que uno cree que tiene que decir, teniendo siempre como referencia que el receptor reciba del emisor un concepto claro, que sea un concepto transparente y honesto. Y después es saber sobrellevarla, no hay mucho más, porque presión también es a través de las redes sociales, y a propósito de lo que decía Eduardo,
digamos, hoy un periodista muchas veces está más condicionado por el ejército de trolls que lo sigue y que está dispuesto a insultarlo ante cualquier tuit que uno vaya a poner, que por una persona poderosa. Porque la vida un poco ha pasado a ser eso. Al principio el periodista deportivo, y esto está vinculado también a lo que decía Eduardo, yo creo que se empezó a tomar las redes sociales y Twitter particularmente como un divertimento, como que creía que podía separar el periodista que enfrente de la cámara o del micrófono de la radio hablaba de una determinada manera, entregaba ciertas opiniones e informaciones, y el más canchero que a través del tweet ponía lo que se le cantaba sin demasiada objetividad y sobre todo sin demasiado rigor. Y al poco tiempo, imagino yo que todos los colegas debieron entender que esto no se puede disociar. Yo puedo ser padre de mi hija y periodista, pero no puedo ser periodista en la televisión y no periodista en una red social. Por tanto, esa era una batalla a entender que yo creo que con el tiempo se fue entendiendo, pero en Twitter mataron a Mandela, mataron a jugadores mucho antes de que terminaran muriendo, porque no existía ese rigor que uno siente que ante una cámara tiene que tener. Entonces, por ese lado, la presión de el que está al otro lado del teléfono, de la computadora, listo para insultarte porque pusiste una opinión del equipo del que les hincha y no le gustó, también muchas veces te limita. O la posibilidad, miren, les voy a contar un caso muy, muy tonto que pasó hace poquitos días. Acá en Uruguay hay una discusión eterna sobre cuál es el club decano del fútbol uruguayo, si Peñarol o Nacional. Peñarol dice que es de 1891 y Nacional dice que es de 1913 porque Peñarol, según la teoría de Nacional, convivió con el CURC, que era el cuadro inicial que Peñarol insiste que es la continuidad. Bien, entonces están discutiendo el decanato, algo muy básico, la verdad, que no suma nada, pero son discusiones que se dan en todos lados. Entonces, cada vez que viene el 28 de septiembre, que es el día que Peñarol festeja su cumpleaños, los hinchas de Nacional, a todo aquel que dice feliz cumpleaños Peñarol, lo insulta. Y muchas veces uno se cuestiona de decir, che, yo pondré un tuit saludando a Peñarol por el festejo de 130 años o la dejo pasar. Es un detalle que pasó ayer o antes de ayer y que te demuestra que muchas veces uno se termina autocensurando, y esa sí que es la peor censura. Porque yo puedo discutir con cualquiera respecto de lo que yo hago y defender mi trabajo. Ahora, el día que yo me autocensuro una opinión, una investigación por lo que va a pasar mañana, y mi trabajo va a tener una mancha de por vida. Excelente. Oye, Pablo Ferrari estaba festejando hace 2 días, ¿eh? Sí, claro, Pablo es muy hincha de Peñarol, muy hincha de Peñarol. Pero ahí, perdón Jesús, ahí es muy difícil externar una opinión de un hecho que seguramente tiene testimonios, documentos, que tiene elementos para validar una u otra cosa, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en México, ¿no? Los de Pachuca dicen que son la cuna del fútbol mexicano, pero los de Orizaba también señalan, y yo he visto publicaciones, he visto documentos fuentes fidedignas, donde testifican que lógico, primero el fútbol se practicó en Orizaba y por una razón pues muy lógica, y Gustavo conoce muy bien nuestra geografía, pues está más cerca del puerto de Veracruz, Orizaba, y los inmigrantes ingleses que llegaron a México, pues primero se establecieron en Orizaba y ya luego se extendieron al centro del país y obviamente a la capital del estado de Hidalgo, ¿no? Ahí es muy difícil externar un punto de vista si no tienes un elemento, ¿no? Yo particularmente he publicado algunos documentos, ¿no? que están en un museo de la ciudad de Orizaba, en Veracruz, y estos documentos pues marcan
que el fútbol se practicó antes en Orizaba. Por supuesto que esto no le gusta a la gente del Pachuca, que se proclama como la cuna del fútbol mexicano y han hecho una campaña monumental desde hace muchos años, pero ahí pues es el trabajo del periodista, ¿no? Como debe ser, y publicando algún testimonio. Entonces, en el caso de los uruguayos, Diego, pues no sé si haya algún documento que valide más a Peñarol o a Nacional. En este caso es una historia sin final, porque están vinculados cada uno a sus sentimientos. Claro. Y hay argumentos de los dos, y durante muchos años Nacional reconoció a Peñarol como el decano, sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX. Esta realidad empezó a modificarse a fines del siglo XX, y bueno, ahora están en esa lucha descarnada donde Nacional presenta un documento que Peñarol le refuta, Peñarol presenta uno que Nacional le refuta. Por tanto, yo lo que he decidido es que el 28 de septiembre saludo a Peñarol, que festeja sus 130 años. ¿No? Si yo mañana los invito a ustedes a mi cumpleaños, y bueno, es el día en el que yo festejo. Yo no lo sé, no me he metido, porque de verdad creo que es en un fútbol que desde el 88 no gana una Copa Internacional, ¿sí? Por clubes, en un fútbol que ha dado la cantidad de jugadores que ha dado, pero que se ha estancado a nivel internacional con sus clubes, que los dos más grandes, que ganaron 5 Copa Libertadores y 3 Copa Libertadores cada uno, 3 intercontinentales, Peñarol, y 3 Nacional, estén discutiendo quién nació antes, a mí me parece que es una afrenta a la propia historia que tienen los clubes grandes del fútbol uruguayo dentro de la cancha. Por tanto, que se sigan peleando. Qué interesante ya en este intercambio de ideas. Oye, Amado, pues ya se han tocado temas muy interesantes, libertad de expresión, las nuevas tecnologías, todos estos temas muy interesantes, la independencia, pero obviamente hay retos, hay obstáculos en el ejercicio periodístico. ¿Cuáles detectas tú en lo particular, Amado? Bueno, hay muchos. Yo diría que tal vez los dos principales que tiene que vencer el periodista es la pasión y las presiones, por supuesto. La pasión porque, vamos a ver, el deporte, sobre todo algunos deportes, son pasión. Y muchas veces el periodista no sabe apartarse de esa vorágine de sentimientos que genera el deporte. Específicamente en el caso de nosotros, normalmente es el fútbol. Y a mí, digamos, me llama la atención muchas veces ver periodistas, ver comentaristas y gente que usualmente utiliza medios de comunicación profesionalmente, comportándose como fanáticos. A mí yo eso nunca lo he aceptado, nunca lo he entendido y nunca lo he compartido. Pasa mucho en México, digamos. Pasa mucho en México. Yo creo que pasa en todo el mundo. Pero ¿no? Lo radicalizado que está aquí, yo creo, Lalo, que como equipos que tienen televisoras, luego las otras televisoras, sí se ve muy marcado. Lo que pasa es que en México, y tiene razón nuestro amigo de Costa Rica, en México las televisoras son propietarias de equipos de fútbol, ¿no? Entonces, imagínate, yo trabajé 40 años de mi vida en una televisora que tiene equipo de fútbol y que tuvo más equipos de fútbol. Y lo que decía Diego para mí es fundamental, ¿no? No caer en la autocensura, ¿no? Si te autocensuras ya... Todo el mundo sabía que eras tú del Guadalajara, el antagónico, y tenías libertad, ¿no, Lalo? Pues uno se apropia de sus derechos, ¿no? Si claro, tú no los haces valer, pues yo no sé si en el código de Televisa está o no está hablar o no hablar bien de uno u otro equipo. Y mira que Gustavo fue acérrimo rival deportivo, ¿no? De América con aquel Puebla, ¿no? Que era un antagonista, ¿no? Del conjunto americanista. Pero cuando caes en la autocensura porque tienes miedo de que el dueño de la empresa en la que trabaja se va a enojar, yo tenía el dilema de que el presidente del Club América al mismo tiempo era el vicepresidente de noticieros y eventos especiales de Televisa, Emilio Díaz Barroso, o sea, era la misma persona
en la misma empresa ejerciendo dos cargos muy importantes y pues yo creo que si tú te haces víctima o te haces cómplice de esta situación y eres rehén de tu propia autocensura, pierdes lo más importante. O sea, puedes mantener un trabajo, puedes mantener una buena relación, hasta de armonía con tu jefe, pero pierdes lo más importante. Y yo coincido, ¿no? En México hay gente que por sistema apoya a la selección nacional, aunque la selección no juegue bien. Hay gente que por sistema, por intereses, no sé si personales o grupales o empresariales, o por un interés periodístico de decir no voy a hablar mal del técnico o no voy a criticar, mejor dicho, al técnico de la selección para que me dé entrevistas cara a cara o me dé alguna exclusiva, entre comillas, que muchas veces ni sucede así. Yo sí creo que en México existe mucho ese problema, ¿no? Y claro, creo que también en Uruguay conocí en otra época la influencia que tenía Paco Casals, claro, claro. muchos uruguayos, y es evidente, y ahora me dicen amigos chilenos, ¿no? Hablé con Juan Carlos Vera el otro día, mi querido Gustavo, y me decía, ahora está secuestrado el fútbol chileno por inversión argentina. Lo dijo el Fantasma, lo platican todos los medios, pero Lalo, a veces es para manejar la apología de equipos o para golpearlos en sistemático, o sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces, la verdad que se vende mucho morbo también. Y es como hacerse protagonista de un personaje. Y yo creo que el periodista no puede hacer eso, Diego. Es que hay programas que son actuaciones, o sea, realmente, perdóname la expresión. Igual una cosa que está vinculado con esto y que es interesante, Lalo, es que yo estoy convencido que aún en la discrepancia, cualquier dueño de un medio de comunicación valora mucho más al periodista que dice algo que por ahí no le gusta, pero que es lo que piensa, que el amanuense que le dice todo que sí. Claro. Yo creo que al final del día, incluso aquellos que no se sienten cómodos con tus críticas, terminan reconociendo que tu forma de ejercer el periodismo es mucho más valiosa y digna que aquel que, para evitar un problema, termina callando para mantenerse en buenos términos con la persona y evitar un conflicto. Mantener un trabajo, sí. Porque esa persona es la que el día de mañana, cuando uno tiene que evaluar qué prestaciones le ha dado, diga probablemente, y cada vez que le pedí que se callara, se cayó. ¿Qué valor tiene? Oye, Diego, Eduardo, yo creo... pero a veces el gran conflicto es lo que se vende, perdonando la expresión. Entonces, muchas ocasiones la gente compra morbo, perdónenme que se los diga, pero es una realidad. O sea, hay gente muy seria en los medios, en medios deportivos, y hay gente que es incendiaria, lo dijo Eduardo Camarena, y entonces... también hay que ver que haya una cultura del deporte, ¿no? Es algo bien importante, ¿no, Amado? Eso yo creo que hay algo que es difícil de conseguir, pero a mí me parece que el periodista y el que tiene como medio habitual de vida el acceso a los medios de comunicación, no debería tener ni amigos ni enemigos en ese ámbito en el que se desarrolla. Es muy difícil de conseguir, sobre todo en algo como el deporte, en el fútbol, donde hay tanto fanatismo, donde hay tanta, digamos, proximidad con la fuente, y además hay mucho condicionamiento, ¿verdad? Aquí en Costa Rica ha sucedido mucho. Hay periodistas, digamos, que son leales, entre comillas, a la Federación Costarricense de Fútbol. Nosotros tenemos digamos, una estrella que es Keylor Navas. Y muchas veces Keylor Navas es utilizado como moneda de cambio. Las entrevistas con Keylor Navas son utilizadas como moneda de cambio para pagarle a los que son afines a la federación, los que son complacientes, los que no cuestionan, los que están dispuestos a ponerle el micrófono incondicionalmente al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Mientras que quienes no lo hacemos, tenemos vetado prácticamente el acceso a él o al director técnico de la selección, ese tipo de cosas. Bueno, yo prefiero no tener una exclusiva, no tener acceso a esos medios
y ser independiente, ser crítico, ejercer el periodismo como creo yo que debe hacerse, y no ser un servil de la federación, del presidente o de cualquier institución deportiva de este país. Eso es un reto muy grande, eso es un reto muy grande porque sobre todo el control que se ejerce hoy a lo interno en los clubes y en la federación de los medios de comunicación, los que somos aquí de unos años atrás, recordaremos que antes usted podía ingresar, digamos, al vestidor de cualquier equipo y entrevistar ahí en vivo y a todo color a cualquiera, estuviera bañándose, estuviera en lo que fuera. No, bueno, bañándose no, amado. No, pues bueno, aquí lo hacíamos nosotros Sí, en sí, Costa sí, Rica, sí, en México yo igual. participaba de eso, o sea, en la carrera por tener que ir al medio a cumplir con el horario y todo lo demás, a usted 5 minutos después de que terminaba un partido le abrían el vestidor y usted entraba y muchos jugadores estaban bañando y usted ahí los entrevistaba y hacía sus notas y se iba corriendo. Hoy día eso no existe y eso permite un control de la información. O sea, aquí muchas veces usted ve los diarios del lunes o de cualquier día y todos tienen la misma información porque fue la información que filtró oficialmente un equipo, la federación, un dirigente, porque no hay acceso libre a esas fuentes de información. Entonces, aparte de eso, tenemos el tema de la censura, de la autocensura, de los intereses comerciales, lo que decía Eduardo y Diego ahora, en el sentido de que desgraciadamente tenemos dirigentes, por ejemplo en el fútbol, que son dueños de medios de comunicación. Y eso es un problema muy grave porque eso, por un lado, provoca que el periodista muchas veces se autocensure, ¿verdad? Pensando en que si publico esto, si critico esto, posiblemente mañana podría ser que no tenga trabajo. Y por el otro lado, pues sí hay censura, no sé si solapada, si directa, pero sí la hay. En Costa Rica, bueno, hay miembros del comité director de la Federación de Fútbol que son presidentes de equipos de fútbol. Entonces, bueno, eso implica, tiene una serie de implicaciones desde el tema del arbitraje, cómo se maneja el arbitraje, el tema de los medios, de los periodistas, qué privilegios tienen, qué privilegios no tienen, si la pauta comercial va para X programa o no va para X programa, si la credencial para ir a un evento se la doy o no se la doy. Yo recuerdo, yo trabajaba para una revista que ya desapareció, que se llama Triunfo, o se llamaba Triunfo, y yo fui a 2 Juegos Olímpicos, perdón, a 2 Juegos Panamericanos sin credencial del Comité Olímpico de Costa Rica, porque yo tenía una permanente actitud de cuestionamiento hacia el presidente del Comité Olímpico y me tocó ir a Cuba y me tocó ir a Indianápolis como de el reportero de la revista y no llevaba credencial porque no me la dieron. Tuve que ir a gestionarla ya, a ver cómo la conseguía. De hecho, me dieron una de fotógrafo, recuerdo en Indianápolis, y estaba acreditado como fotógrafo directamente allá porque aquí no me negaban la credencial. Todo ese tipo de presiones que son gravísimas, pues existen aquí y existen en todas partes del mundo. Y si a eso le agregamos que el periodista se convierte muchas veces en un fanático o se autocensura, pues por supuesto que hay mucho por hacer todavía por esta actividad del periodismo. Amado, Jesús, déjame. déjame decir una cosa, porque lo que él decía es bien interesante para plantearse qué es lo que pasa cuando esos poderosos pierden el poder. A mí me pasó una cosa, yo durante mucho tiempo cuestioné a Eugenio Figueredo, que fue uno de los más enchastrados en el FIFA Gate. De hecho, escribí un libro sobre él, el segundo que yo escribí se llama Figueredo a la sombra del poder y desnuda una cuestión muy grande de ilícitos, pero cuando él era la persona más poderosa del fútbol uruguayo, yo era mucho más chico que ahora y lo cuestionaba con mucha vehemencia. Y Figueredo hizo todo tipo de maniobras para sacarme de los medios. Y un día fue al programa de televisión en el que yo estaba y en la cara me dijo que me quería hacer el Robin Hood
y que en realidad lo que estaba haciendo era perjudicando al fútbol uruguayo, porque yo había sacado una investigación que Figueiredo había querido que el juez uruguayo del partido Chile-Colombia de eliminatoria 2002 hiciera que el partido terminase empatado para que se beneficiara a Uruguay. Y ahí también había toda una cuestión de cómo un uruguayo iba a sacar un informe hablando de que la selección uruguaya podía ser beneficiada. Y de verdad que a ese tipo que durante 15 años el 95% de los periodistas y de los medios de Uruguay lo apañaron y le pasaban la mano por la espalda, el día que cayó le pegaron en el piso. Y entonces ahí volvemos a lo del inicio y a la credibilidad. Ahí es la gente la que termina juzgando cuál fue la política que cada uno siguió durante todo este tiempo y cuál fue la coherencia que cada uno tuvo a la hora de criticar a ciertos personajes. Es que no puedes traicionar tu ética, no puedes traicionar tú tu mismo. inteligencia, tu razonamiento, tus investigaciones por mantener un puesto en una revista o en un canal de televisión, claro, ¿no? Y imagínate el papel de estos que fueron aplaudidores de Figueiredo, ¿no? En Uruguay, y ya caído, entonces sí se subieron al barco de la crítica y de la censura. A Gustavo le tocó la época de Emilio Maurer. A Emilio Maurer lo crucificaban, ¿no? Porque Emilio Maurer hizo lo que no se había hecho antes en el fútbol, que era arreglar de manera conjunta los derechos de televisión, y a mí me consta, se pagaban en esa época 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, que era nada por derechos de televisión para un club, y con Emilio Maurer se empezaron a pagar 25, 27 millones, y globalmente salían más beneficiados los clubes, y terminaron crucificándolo. Y yo trabajando en la empresa, que fundamentalmente fue la que más lo atacó, terminé haciendo un programa en Fox Sports con Emilio Maurer, porque me dijo, tú siempre actuaste como debías actuar y nunca fuiste vocero. Y creo que ese es el mensaje, Diego, Amado. Se puede estar vigente y lo peor es traicionarse y lo peor es autocensurarse. Por eso es esta selección en la academia de las personas que están precisamente como panelistas, ¿no? Eso es lo más interesante. Bueno, Eduardo, ya hablamos de estos obstáculos, de estos conflictos, el tema de fuentes lo abordaban directamente tú y Diego. ¿Cuáles son las fuentes de información más confiables en esta época tan compleja de fake news que pues a final de cuentas te pueden llevar a perder hasta credibilidad, obviamente? Yo creo que sigue siendo la más confiable la fuente directa, ¿no? Ya ni siquiera puedes confiar hoy en el club, ¿no? Porque, como bien se mencionaba, los jefes de prensa hoy te limitan y te condicionan, ¿no? Ahora que se hacen las entrevistas a través de esta plataforma, extraordinaria, ¿no? Cada quien en casa, pues lógico, si sé que Diego o que Amado hacen preguntas incómodas, pues no les voy a dar la palabra como jefe de prensa, ¿no? Y entonces el 1, el 2, el 3, y se acaba la conferencia, son los periodistas a modo, los aplaudidores, como les llamo yo, los jilgueros, ¿no? Que hablan siempre bien y no hay una crítica, ¿no? Y la crítica es constructiva siempre cuando tiene fundamentos. Yo creo que sigue siendo esa, Jesús, la fuente más confiable. Y por supuesto, pues dentro de esta vorágine de las redes sociales, uno empieza a detectar o conoces o tienes referencias de cuáles son las fuentes confiables. Y si quieres saber algo de lo que sucede en el fútbol, pues tienes una fuente en la misma vía, el Twitter, de un personaje que sabes que es digno de confianza, y ahora teniendo el gusto de conocerlos, a Diego y a Amado ya hemos participado incluso en un show de televisión. Si quiero saber algo de Costa Rica, pues aquí están fuentes confiables. No te queda otro remedio, ¿eh? La situación te orilla a eso y pues no hay más, Jesús.
No, Son pero las qué únicas interesante fuentes. cómo se puede hacer academia con gente tan preparada como ustedes en medios. Y les avanzo, a antier hablando con el vicedecano de la Universidad de Sevilla, vamos a hacer con la Academia Mexicana, del cual soy presidente a nivel nacional, y estamos viendo con la Universidad de Costa Rica, Amado, ese diplomado en cuestión de derecho deportivo y periodismo deportivo, y evidentemente pues parte de ustedes generando academia. Esto es extraordinario, aprendemos muchísimo en el tema, ya lo decía, habíamos platicado Gustavo y yo. Diego, ya hablamos de todo este tema de las redes sociales, de su impacto, del tema de la visibilidad. Tú en lo particular, ¿cómo sientes la influencia de estas redes sociales hoy en día en el periodismo? Más que nada después de una pandemia que detonó esto, lo hizo en todos los ámbitos. Ahorita, por ejemplo, en materia de derecho digitalizó el Poder Judicial, ha sido dentro de las cosas muy malas de una pandemia un gran beneficio en costos, en celeridad, en todo este tipo de principios básicos en los procesos, y yo creo que en los medios de comunicación ha pasado lo mismo. Lo primero es que yo creo que Twitter es una herramienta valiosa. Si a un mono lo ponen a manejar una grúa, la culpa no es de la grúa, sino de quien puso al mono a manejarlo. Si cada uno de nosotros seguimos gente en Twitter que no es valiosa, la culpa no es de la gente que no es valiosa, sino de nosotros que le damos seguir. En ese contexto, yo creo que hoy correr por la primicia es innecesario, y particularmente desde ESPN Uruguay lo que siempre hacemos y tenemos como caballito de batalla es nunca vamos a dar una noticia sin tenerla confirmada. Yo prefiero llegar 10 minutos después, pero llegar, no tener que rectificar después. Me parece que eso hace parte de la credibilidad de la que tanto hablamos. Si yo me tengo que decir de una noticia por el hecho de ponerla 2 minutos antes que otro medio, y estoy jugando una carrera que no quiero jugar. Mucho más hoy, donde la inmediatez está instalada y es totalmente innecesario correr contra la inmediatez. Antes el zapping lo hacíamos en la televisión con el control remoto. Hoy el zapping la gente lo hace en su celular scrolleando hacia abajo y hacia arriba a Twitter y parándose donde tiene ganas. Entonces, desde ese lugar hay que convivir con la red social, hay que sacarle lo mejor, hay que aprovechar gente valiosa para nutrirse, para comprender situaciones, para recibir información, pero siempre, siempre terminar con una fuente, que si es fuente ya de por sí es confiable, que nos termine diciendo, sí, esto es así. Por tanto, en esta pandemia, las redes empiezan a marcar la agenda y a mí me parece que eso es un error. Y después lo otro, que tiene que ver con la autolimitación que el periodista hace en base a los comentarios que recibe del otro lado. ¿Qué ocurre? Antes, el periodista no tenía una devolución inmediata de alguien. Vos decías algo en la televisión o en la radio y uno se iba a enojar contigo, o escribías en una revista y se enojaba con vos, pero después no la seguía. Hoy vos ponés algo en una red social y de inmediato el que te quiere insultar te insulta. Por tanto, con eso hay que convivir. Tienen que convivir los periodistas y mucho más los jugadores, los deportistas, que muchas veces son denigrados a límites insospechados por gente que está tirada en un sillón de la casa y que nunca hizo el deporte del que está opinando. Por tanto, a mí me parece que para dimensionar la importancia de las redes es clave tener claro como concepto que las redes son un insumo, que ese insumo se puede aprovechar para bien si lo sabemos utilizar, pero que si cada cosa que vemos, que leemos, que escuchamos, que sentimos, nos varía el ánimo, nos complica la vida, nos hace equivocarnos en nuestro trabajo, pues no es ningún servicio. El servicio está en que esas informaciones, esos conceptos, por ejemplo, para la táctica de fútbol, el Twitter es muy valioso. Hay cuentas que son muy, pero muy enriquecedoras. Y todas esas cuestiones hacen nutrirnos a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que estemos buscando. Lo que sí es innegable que las redes inciden,
que son importantes y que si pasás la línea de que sea lo único que te interesa, es muy probable que termines haciendo mal tu trabajo. Amado, pues bueno, se han abordado entre los muchos temas, pues el tema de las fuentes, etcétera. Y Gustavo quiere hacerte una pregunta y algún comentario en especial. Adelante, Gustavo. Sí, antes que nada, embobado, escuchando. Yo aprendí en el fútbol que para ser equipo hay que ser y pertenecer, ¿no? Saber sacar lo que uno tiene siempre en beneficio de un equipo. Y me gusta mucho cómo lo hacen ustedes, ¿no? Porque con su sinceridad, con la forma de expresar sus conocimientos, sin tapar nada y sin esconderse nada, enriquecen mucho la labor que se tiene que tener en equipo en beneficio del periodismo deportivo, ¿no? Me da mucho gusto, los felicito. En esta época en que está todo convulsionado, en donde las noticias aparecen durante el día como raudales, se hace muy difícil. Hay una persona en el ambiente de ustedes que es el reportero, ¿no? Que es el que sale a buscar las noticias, que creo yo, desde mi punto de vista, podría ser la más veraz si es un tipo serio y responsable, ¿no? Porque la otra es acudir a cualquier medio y encontrar la noticia y mandarla. Es difícil. El deporte cada vez le complica más las acciones a ese tipo de gente, ¿no? Porque cierra las puertas, ya no es como antes cuando cualquier periodista se podía sentar en las tribunas, ver los entrenamientos, poder hablar un poco de la táctica, de quién iba a jugar, cómo iban a jugar, quién estaba lesionado, quién no. Ahora se transforman en gente que van comentando cuestiones que ocurren después de los hechos, generalmente, ¿no? Entendiendo que en todas partes hay gente seria y la que no lo es, ¿cómo debe ser la relación periodista y la fuente de trabajo? Bueno, Gustavo, primero muchas gracias en lo que a mí toca por los comentarios. Y efectivamente con Diego y Eduardo yo siento que hemos viajado en el mismo avión del periodismo durante muchos años, aunque no nos conociéramos personalmente durante Por eso se seleccionaron sus mucho perfiles tiempo. para este panel, por quiénes son y cómo se desenvuelven. Así es, muy, muy, muy honrado de estar compartiendo con ustedes. Y en relación con la pregunta, no, yo creo que primero tiene que ser una relación respetuosa en las dos vías, ¿verdad? Aquí acaba de pasar algo llamativo que tiene, digamos, a los medios ahí con comidilla para todos los días, y es que un jugador de la selección, Randall Leal, se dejó decir esta semana que el rendimiento bajo de muchos de los jóvenes de la selección se debía o había que responsabilizar de ese rendimiento bajo a la prensa, porque los periodistas criticaban mucho a los jugadores y eso hacía que no rindieran. Entonces, bueno, ha habido todo tipo de comentarios, por supuesto que no habla mucho y no habla bien de un futbolista que se expresa en esos términos y responsabiliza a un factor externo como la prensa del rendimiento, digamos, particular de él y de otros jugadores jóvenes que no dan la talla y que nos tienen ahí con problemas en la eliminatoria por la zona de CONCACAF. Pero bueno, esto es parte de qué hace un periodista cuando tiene como fuente la selección. Eh, es complicado, ¿verdad? Yo diría que tendría que comportarse como cualquier otro periodista con cualquier otra fuente. Sucedió en el 2014, mientras Costa Rica realizaba una gesta en Brasil 2014, llegando invicto a cuartos de final, sin habiendo pasado por Uruguay, por Inglaterra, por Italia, por Holanda, por Grecia, saliendo, digamos, del Mundial en penales contra Holanda, algo, digamos, que para nuestra historia futbolística fue maravilloso. Después hubo todo un conflicto aquí entre el técnico y los jugadores que provocó la salida de Jorge Luis Pinto.
vino un periodista acá diciendo que él, estando allá, sabía a lo interno todo lo que estaba pasando, pero que no había querido decirlo para no afectar los intereses de la selección. Bueno, yo siempre he criticado eso. Por supuesto que habrá mucha gente que no lo comparte porque dice, bueno, ¿cómo un periodista afectando los intereses de su selección? Bueno, pero es que un periodista no está ni para afectar, ni para favorecer, ni los intereses de la selección, ni de un equipo, ni de un empresario, ni de un medio, ni está para hacer su trabajo. Y su trabajo es contar lo que pasa. Y lo que pasaba era eso. Entonces, si efectivamente ese periodista conocía lo que estaba sucediendo al interno de la selección, su obligación como periodista era darlo a conocer. Y yo siempre he criticado eso y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de estos temas, lo saco a colación porque me parece que es un buen ejemplo de qué es lo que tiene que hacer un periodista. Un periodista tiene que estar por encima de los intereses de su selección, de su equipo, de sus simpatías, de sus amigos, si los tiene en el medio futbolístico o donde sea. Eso es muy difícil porque normalmente lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos son periodistas pasándole, como decimos acá, pasándole miel al entrevistado, tirándolo por arriba cuando mete un gol, pero al mismo tiempo despedazándolo cuando falló ese otro gol. Si lo tiene al frente, lo pone en un altar, pero cuando lo tiene al día siguiente, cuando ya no lo tiene al frente, cuando está haciendo un análisis en uno de los tantísimos programas deportivos que hay aquí, como los hay en todo el mundo, entonces ahí sí lo critica, ahí sí lo despedaza, ahí sí lo cuestiona, cuando no lo hizo estando al frente en la conferencia de prensa, cuando lo tuvo con el micrófono delante de él. Yo diría que una relación normal del periodista con la fuente tendría que ser una relación vigilante, respetuosa, casi siempre tensa, porque si hay una relación muy armoniosa, algo está caminando mal. Sobre todo en una época donde, vamos a ver, después del FIFA Gate, yo creo que los que no se habían convencido tendrían que estar convencidos de que hay mucho negocio sucio detrás del fútbol y el periodista tiene que estar vigilante de todo eso. O sea, eso del FIFA Gate no fue un hecho aislado que sucedió porque Estados Unidos intervino y porque usaron cuentas de ese país y agarraron a unos dirigentes. No, la corrupción no se acabó ahí, ni los dirigentes corruptos fueron los que metieron a la cárcel y los que no los metieron, no, por supuesto que no. Eso es muchísimo más amplio y lo vemos todos los días. Incluso la CONCACAF ha buscado mecanismos para que sus dirigentes sigan, digamos, recibiendo prebendas. A partir de prácticamente del FIFA Gate, todos los miembros de la CONCACAF reciben un salario que está por arriba, cerca de los $15,000 mensuales. Bueno, seguramente como ya les cuesta hacer negocios, entonces se pusieron un salario. O sea, no están ahí por amor al deporte, no están ahí porque les guste ser dirigentes, sino por intereses económicos. Y de todo eso, el periodista tiene que ser vigilante, tiene que ser respetuosamente vigilante sin desatender que su obligación principal es ser un juez, un juez del espectáculo, por un lado, que eso a veces es difícil que lo entienda el futbolista, el técnico, porque cree que el periodista es un espectador que va a disfrutar del espectáculo y aplaudir, y no, el juez es un crítico. Cuando un crítico de cine va a ver una película, la juzgará bien o la juzgará mal, y ni el actor, ni el dueño del teatro, o el dueño del espectáculo, o el productor tendrá que enojarse porque la tarea de él es precisamente esa. Lo mismo sucede con el periodista cuando va, por ejemplo, a un partido de fútbol. De tal manera que yo creo que eso tiene que entenderlo y es más fácil entenderlo cuando la mayoría caminan, cuando la mayoría de periodistas caminan por el mismo rumbo, ¿verdad? Porque cuando hay periodistas que son muy complacientes, entonces el que no lo es
si la mayoría es complaciente, el que no lo es cae mal, ese solo habla mal, ese solo critica, ese destruye el fútbol, ese destruye la industria que le da de comer, y todo ese tipo de adjetivos se utilizan para descalificar al que o a los que están haciendo bien las cosas, pero desgraciadamente muchas veces son minoría. Muchísimas gracias. Qué importante es ver el tema del deporte como cultura, como derecho fundamental, como derecho humano, y luego vincularlo con el tema específicamente de la libertad de expresión en cuanto al periodista deportivo, y que tiene que saberse que la información debe ser objetiva, eso no cabe duda, esa es la esencia, y la opinión es donde viene el tema que decía Diego, que decía Eduardo, que decía Amado, que el tema de la subjetividad es lógica y es necesaria con base a la conformación, a todos los factores y circunstancias que nos atañen. ¿Cómo se produce desde la Academia? Felicidades, es un gusto haber tenido esta mesa. Quiero primeramente despedir a mi compañero de conducción, a Gustavo Moscoso Huencho, ex seleccionado nacional chileno, un jugador de primer nivel en Chile, en México, que ha trabajado en proyectos como el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde el área deportiva, pero en la creación al tema educativo. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa tan interesante. Sí, como empecé, agradecer y reconocer la presencia de estos personajes tan importantes. Un fuerte abrazo. Eduardo Camarena Reyes, que es un amigo de mucho tiempo, un hombre que siempre habla como lo hacen los Diego, llamado con la verdad, un hombre que se ha cotizado precisamente no simplemente por su formación, por su preparación, por ser un hombre que tiene credibilidad y porque tiene una probidad verdaderamente a prueba de balas. Mi querido Eduardo, sabes el aprecio que te tengo. Gracias por haber estado en esta mesa tan importante, tan interesante, que de verdad parece que no quisiera uno que se acabara nunca. No, el agradecido soy yo, Jesús, y distinguido por estar aquí platicando con el dueño de la banda izquierda del Puebla, ¿verdad? Cuánto disfruté los partidos de Gustavo Moscoso. Sí, menos cuando jugaba contra las Chivas, eso sí no lo No, pues era cliente Chivas en esa época, ¿no? Lo sé perfectamente. Con Diego, con Amado, y yo diría que pues que somos amigos que no habíamos sido presentados, ¿no? En el caso de Diego, en el caso de Amado, aquí estamos a la orden desde México. Me gustaría simplemente añadir que el periodista puede subsistir pese a las presiones, pese al juego de intereses, ¿no? Y muchas cosas. De hecho, nuestro trabajo no es tan complicado como sí lo es el de los periodistas que se dedican a tratar temas que son mucho más importantes que un partido de fútbol o un combate de boxeo, ¿no? Estos periodistas que incluso pues corre riesgo su vida y hay muchas víctimas ahora en nuestros países, en México particularmente en los últimos años. Entonces creo que se puede subsistir, ¿no? Yo de hecho me dediqué al periodismo deportivo porque cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, en información general, recién egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me di cuenta que no había libertad de expresión en mi país, ¿no? Y que iba yo a cubrir una nota informativa y el jefe me decía, aquí está el boletín, y como decimos muy coloquial en México, dale una revolcada, grábalo y se va la nota. Entonces yo pensé en ese momento haberme preparado, tener una convicción, tener una idea de lo que yo creo que debe ser el periodismo, lo que me enseñaron mis maestros, lo que aprendí de muchos libros, de muchos autores, de mucha gente ejemplar, para que alguien me venga y me diga, tienes que hacer la nota bajo este guión. Y por eso me metí a los deportes, ¿no? Con la ventaja de haber jugado, de haber practicado los deportes, de venir de familia de deportistas, ¿no? En mi caso. Y por eso estoy aquí y creo que somos afortunados en ese sentido, Diego y Amado, porque aquí pues no está en riesgo más que un veto, que un señalamiento, que una acusación o una queja, como muchas que han hecho en contra de Diego o en contra de Amado o en contra mía, pero sí creo que hay colegas periodistas que eso sí, su trabajo es realmente muy importante
y sí, ahí arriesgan la vida, Jesús. Fíjate que ahí yo difiero porque ustedes, el trabajo de ustedes es muy importante. El fútbol es un fenómeno social, el impacto es importantísimo y muchas veces pues se llega a incitar hasta la violencia y a muchos temas. Entonces, yo creo que se construye, estuvimos platicando el otro día temas precisamente de la cultura de la paz, de la armonización, de hasta el desarrollo de los países. Es un gran detonante y para mí son indispensables. Y que haya gente como ustedes, con esa formación, con esa convicción, con esa personalidad, yo creo que le da muchas cosas importantes a nuestras democracias. Fíjate, una última cosa, Jesús, rapidísimo. Yo ahí sí me autocensuré, borré de mi diccionario la palabra enemigo. O sea, yo en mis crónicas de fútbol, de boxeo especialmente, ¿no? Un deporte de contacto, ¿no? En donde está en riesgo la vida, es inherente, ¿no? Eso en el boxeo. Jamás utilizo la palabra enemigo. O sea, para mí en el deporte hay rivales, adversarios, oponentes, contrincantes, como le queramos llamar, pero enemigos nunca. Gracias, despedimos a Eduardo Camarena Reyes, que cabe hacer la aclaración, pues ya saben, estuvo en muchísimos medios de comunicación muy importantes, MBS, Televisa, ha cubierto un sinnúmero de mundiales, de Juegos Olímpicos, y ha narrado más de 800 peleas de título mundial. Bueno, pues ahora Diego Muñoz, extraordinario periodista y comentarista de ESPN y director periodístico de ESPN Uruguay, también con la narración precisamente de mundiales, con el relato de mundiales, con publicaciones que es muy interesante. Les digo, Publa tiene una pluma fina y galana, después hemos de presentar estos libros a nivel iberoamericano. Pues muchísimas gracias, Diego, por estar en la mesa. Yo creo que vale la pena que construyamos desde estas trincheras, porque es evidente que el deporte es una parte sumamente importante también en las democracias. Y un gusto para mí y un honor estar en contacto con ustedes. Estoy 100% de acuerdo con lo que decía Eduardo respecto de saber ubicarnos en cada lugar que nos corresponde. Lo nuestro es lúdico, es un divertimento que sí mueve pasiones, que muchas veces genera situaciones encontradas, pero termina siendo eso. Termina siendo al final del día un pasatiempo para que la gente en algún punto sea feliz o se entristezca con una pasión. Y más nada que eso. Mi respeto siempre a los periodistas que ponen en riesgo su vida para darle mayor calidad de democracia a cada uno de sus países. Sí, claro que sí. Gracias, Diego. Bueno, cerramos despidiendo a Amado Hidalgo, periodista deportivo de los principales diarios costarricenses, autor y coautor de diversos trabajos de investigación en temas y tópicos precisamente a nivel olímpico, de mundiales, en temas deportivos. Muchísimas gracias, Amado, por haberte integrado en la mesa. Ya vieron ustedes, tercia de ases. No, con mucho gusto, Jesús. Y yo creo que con Diego y Eduardo, el periodismo está a salvo, porque en esta vorágine de los medios de comunicación uno podría decir que el periodismo está en peligro de extinción, pero cuando uno encuentra profesionales de la talla de Diego, de Eduardo, e interlocutores como don Gustavo y vos, José, me parece que hay esperanza, que hay futuro para el periodismo, dichosamente, y ojalá podamos estar en contacto. Me gustaría tener algunos de los libros de Diego ahí, tal vez le Yo puedo me encargo de escribir, ponerlos en contacto con todo Iberoamérica. o invitarlo algún día a nuestro programa también para que participe. Todos, hay que vincularse. Como lo hizo Eduardo el otro día, que lo hizo muy bien. No pegó el pronóstico, ¿verdad? Desgraciadamente, porque nos puso a ganar contra México y México nos ganó. Sí, yo pensé que el momento de la selección de México no le iba a alcanzar para sacar un buen resultado, pero después de ver el partido, creo que tiene que estar más preocupado Costa Rica, ¿no? Claro, no tengo duda, y demasiado. Amado lo sabrá mejor que yo, más cerca, pero yo es la peor Costa Rica que he visto en el fútbol desde el 90. Pues bueno, muchísimas gracias. Despedimos esta extraordinaria mesa como parte de todo el trabajo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez a través de toda la estructura tan importante. Agradezco a todos los miembros siempre cómo se están
haciendo un esfuerzo titánico, y hoy pues con un analista también, un presentador, un comentarista, un conductor de la calidad de Gustavo Moscoso, y 3 grandes periodistas de nuestra hermosa región de nuestra América Latina, Eduardo Camarena Reyes, Diego Muñoz y Amado Hidalgo Quirós. Pues despedimos este programa y nos vemos en la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.